Mi madre me abandonó cuando tenía 5 años para irse con otro hombre, reapareció 20 años después y no estaba preparada para la persona en la que me convertí. Hola, me llamo Camila, tengo 25 años, y crecí con una pregunta que me quemaba por dentro: ¿por qué una madre puede mirar a su hija de 5 años y decidir irse sin siquiera voltear una última vez? Recuerdo perfectamente ese día. No por los detalles, porque era muy pequeña, sino por la sensación. Estábamos en el pasillo de nuestro pequeño apartamento en Maracaibo. Era un lugar modesto con las paredes manchadas de humedad y los muebles que crujían como si estuvieran cansados de estar allí. Mi papá no estaba en casa. Nunca estaba cuando se trataba de momentos importantes. Pero ella sí lo estaba, aunque solo por unos minutos más. Llevaba una maleta roja, la misma que usaba cuando salíamos de viaje a visitar a mi abuela. Yo pensaba que íbamos de paseo. Recuerdo que me acerqué a ella con una muñeca rota en las manos y le pregunté si podía llevarla. Mamá me miró y me dijo: no, mi amor. Esta vez vas a quedarte con papá. Yo tengo que irme por un tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella solo sonrió con tristeza. Un tiempito. Pero te amo, sí. No lloró. No me abrazó con fuerza. No hizo nada que indicara que estaba a punto de hacer algo irreversible. Me dio un beso seco en la frente y se fue. Yo la seguí hasta la puerta con la mirada, esperando que se volteara, que me dijera que era una broma, que se reiría y me cargaría en brazos como siempre. Pero no. Se fue. Y nunca más regresó. Tenía 5 años. Mi vida se partió en dos esa tarde, aunque en ese momento no entendí qué significaba. Solo sabía que mamá ya no estaba. Que papá no decía nada. Que nadie me explicaba qué había pasado. Solo escuchaba a los vecinos murmurar que se fue con otro hombre, que dejaron a la niña con el loco ese. Porque sí, mi papá, bueno, no era la mejor compañía. No era violento, pero tampoco era amoroso. Era un hombre roto, depresivo, que apenas podía con su propio peso. Lo vi hundirse lentamente en una rutina silenciosa: trabajo, alcohol, televisión. Y yo era un estorbo silencioso en su sala. Una niña que se volvió invisible. Los primeros días preguntaba por mamá. Me respondía con gruñidos o con un cállate. Luego dejé de preguntar. Empecé a inventar historias en mi cabeza. Decía que se había ido a otro país, que estaba enferma, que un día volvería. Me dormía abrazando la almohada y repitiendo su nombre como si fuera una oración mágica: mamá, mamá, mamá. Pero nunca volvió. A los 7 años supe la verdad. Una tía borracha en una fiesta familiar murmuró que mamá se había ido a vivir con un hombre gringo a Colombia. Que tenía otro hijo. Que ni siquiera preguntaba por mí. Me tragué esa información como quien se traga una piedra. No dije nada. Solo me levanté, me fui al baño y vomité en silencio. A partir de ahí, algo dentro de mí cambió. Empecé a odiarla. Pero no un odio de gritos ni rabia violenta. Era un odio frío, sólido, que me ayudó a sobrevivir. Cada vez que me sentía sola, cada vez que alguien me ignoraba, cada vez que no tenía a quien acudir, pensaba: esto es culpa tuya. ¿Por qué lo era? Una madre no debe irse así. No debe desaparecer de la vida de su hija como si nunca hubiera existido. Pero la mía lo hizo. Y eso me marcó más profundamente de lo que cualquier cicatriz visible podría mostrar. Y sin embargo, también me dio la fuerza para convertirme en alguien que nadie pudiera abandonar jamás. Hubo un momento, no sé exactamente cuándo, en que me cansé de esperar que alguien me cuidara. Dejé de fantasear con una madre arrepentida o un padre que de repente decidiera mirarme como algo más que una carga. Fue como apagar un interruptor interno, me volví fría. No en el sentido de ser mala o cruel, sino práctica. Racional. Inquebrantable. Tenía 14 años cuando me enamoré por primera vez. Se llamaba David y era un chico 2 años mayor que yo, uno de esos que se sentaban al fondo del aula, siempre con los audífonos puestos, con una mirada que parecía entender algo del mundo que yo no. Empezamos a hablar porque un día me defendió de unos compañeros que se burlaban de mi ropa. No era común que alguien me defendiera. No estaba acostumbrada. Me dejé llevar. Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie.
Le mostré mis cartas no enviadas, mi rincón favorito del parque, el único peluche que guardaba desde la infancia. Me entregué de una forma ingenua, como si en él pudiera encontrar ese amor que tanto me habían negado. Duró 3 meses. Lo suficiente para que me sintiera segura, pero no tanto como para que pudiera perdonarlo cuando descubrí que se besaba con otra chica detrás del gimnasio. Cuando lo enfrenté se rió. Me dijo que me había vuelto muy intensa y que esto nunca fue serio. Algo en mí se rompió ese día. Pero no lloré. No le grité. Solo lo miré y le dije, no te preocupes. Ya estoy acostumbrada a que me dejen. A partir de ahí me juré que nunca más iba a suplicar por amor. Que si alguien no me quería, no iba a forzar nada. Que si me abandonaban les iba a demostrar que podían irse, pero que yo iba a seguir en pie. Más fuerte. Más brillante. Más imparable. Aprendí a observar a las personas como si fueran piezas de un rompecabezas. Aprendí a identificar la falsedad en una sonrisa, la hipocresía en un abrazo, la mentira en una excusa. Me volví una experta en esconder emociones. Si me dolía, nadie lo notaba. Si me partía el alma algo, me tragaba el llanto hasta que se convertía en silencio. Y también empecé a destacar. Tenía buenas notas, no porque me encantara estudiar, sino porque era la única forma de salir de ahí. De ese barrio, de esa casa, de esa vida. Cada punto que ganaba era una piedra más en el puente hacia la libertad. Cada libro que leía era una puerta que se abría hacia un mundo donde tal vez no doliera tanto existir. No tenía amigas cercanas. Las chicas de mi edad hablaban de novios, fiestas y ropa. Yo hablaba de becas, de universidades, de oportunidades. Algunas me miraban con respeto. Otras con burla. Me llamaban la intensa, la solita, la creída. Pero yo sabía que en el fondo, me envidiaban. Porque aunque no tuviera nada, yo tenía un objetivo. Y ese objetivo era salir. Salir y demostrarle al mundo, y a ella, sobre todo a ella, que no necesitaba a nadie para valer. Cada vez que me sentía débil, cerraba los ojos y recordaba su espalda alejándose por el pasillo, la maleta roja arrastrándose por el piso, y mi voz de niña preguntando si podía llevar mi muñeca. Esa escena se volvió mi combustible. Mi motor. Mi razón para seguir. Porque si ella no me había querido, entonces yo me iba a convertir en alguien imposible de ignorar. Iba a construir una versión de mí tan sólida, tan brillante, tan completa, que si algún día aparecía, no tendría derecho ni a mirarme a los ojos. Y así fue como dejé de buscar amor. Empecé a buscar poder. Libertad. Control. No hay una palabra mejor para describir mi adolescencia que guerra. No fue una etapa de descubrimiento ni de rebeldía inofensiva como en las películas. Fue una batalla diaria. Contra la pobreza. Contra el abandono. Contra el miedo de convertirme en lo mismo que mi madre, alguien que huye. A los 15 empecé a trabajar. Primero en una tienda de ropa del centro, luego limpiando casas los fines de semana. A esa edad ya sabía cómo administrar dinero, cómo preparar arroz con lo mínimo, y cómo fingir una sonrisa cuando te tratan como si fueras invisible. Mi padre ni siquiera lo notó. Le dejaba el almuerzo servido y él solo murmuraba algo que sonaba a gracias antes de encerrarse en su cuarto. No sabía lo que era tener una familia. A veces me quedaba mirando a mis compañeros cuando sus madres los esperaban a la salida, les daban un beso en la frente o les llevaban el suéter porque hacía frío. Yo solo caminaba sola, rápido, con la cabeza baja, fingiendo que no me importaba. Pero claro que me importaba. Lo que pasa es que me acostumbré a vivir con esa herida abierta, como quien se acostumbra al dolor de un hueso mal soldado. No se va, pero aprendes a moverte con él. Mi rutina era agotadora. Me levantaba a las 5 de la madrugada, preparaba lo poco que tenía para desayunar, caminaba hasta el liceo, estudiaba, regresaba, trabajaba, volvía a estudiar y dormía cuando podía. Todo por una beca. Todo por una salida. Todo por ese sueño de libertad que se sentía a años luz, pero que nunca solté. Mis calificaciones eran impecables. Era la mejor de mi clase. No porque fuera un genio, sino porque no tenía opción. No tenía un plan B. Era eso o seguir atrapada en esa casa oscura por el resto de mi vida.
Era eso o resignarme a ser otra historia triste de una niña abandonada que nunca logró nada. A veces, cuando estaba demasiado agotada, me encerraba en el baño y lloraba en silencio. No por debilidad, sino por desahogo. Porque había días en los que cargar con todo era simplemente demasiado. Un día una profesora, la única que parecía verme de verdad, me tomó del brazo al final de la clase y me dijo: Camila, tú vas a salir de aquí. Eres distinta. No dejes que este lugar te trague. No sé por qué, pero esas palabras se me quedaron clavadas. Porque sí, yo también temía eso. Que ese lugar me tragara. Que la vida me arrastrara como arrastró a tantos otros. Como arrastró a mi padre. Como en el fondo arrastró a mi madre también. Así que me volví aún más disciplinada. Más cerrada. Mientras las demás chicas hablaban de chicos, yo hablaba con orientadores escolares. Mientras mis compañeras publicaban selfies en redes sociales, yo llenaba formularios de becas universitarias. Mientras todos salían a celebrar el fin de curso, yo me quedé en casa repasando un libro que conseguí prestado. No tenía tiempo para errores. No tenía espacio para lujos emocionales. Y lo logré. Me gradué con honores. Me dieron una beca completa en una universidad privada gracias a un programa para estudiantes de bajos recursos. Nadie en mi familia fue a la ceremonia. Mi padre ni siquiera se enteró. Pero yo estuve ahí con mi toga prestada, mi diploma en la mano y las piernas temblándome. Porque ese día lo entendí, había peleado una guerra sola, y la había ganado. No creo en la suerte. Nunca lo hice. La suerte es para los que pueden esperar sentados. Yo no tenía tiempo para esperar nada. Todo lo que conseguí lo construí con las manos, los codos, las lágrimas tragadas, y una rabia que convertí en combustible. Entrar a la universidad fue como respirar aire por primera vez. Todo era distinto. Las aulas limpias, los profesores que no gritaban, los pasillos donde nadie se empujaba. Pero también estaba sola, otra vez. No encajaba con los demás estudiantes. Ellos hablaban de viajes, de marcas, de padres que les compraban autos. Yo venía con la ropa justa y libros usados que me prestaba la biblioteca. Pero eso no me detuvo. Si había algo en lo que era buena, era en adaptarme sin rendirme. Tomé las clases más difíciles, levanté la mano en todos los debates, me senté en primera fila aunque no tuviera con quién hablar. Algunos pensaban que era una nerd. Otros, que era una engreída. Pero nadie sabía lo que realmente era, una sobreviviente. En el segundo semestre un profesor se me acercó después de una exposición y me dijo: ¿Has pensado en aplicar para un programa internacional? Con tu desempeño podrías irte becada. No sabía ni qué responder. Mi mundo hasta ese momento era tan pequeño que la idea de salir del país me parecía tan lejana como ir a la luna. Pero lo investigué. Apliqué. Y me lo gané. Me fui a estudiar fuera. No por lujo sino por estrategia. Porque entendía algo que muchos no: el conocimiento es poder. Y yo iba a llenarme de ambos. Trabajé mientras estudiaba. Dormí en habitaciones compartidas. Ahorraba hasta la última moneda. Pero también descubrí otra cosa: el valor de la presencia. Lo que una madre debería enseñarte. Lo que un padre debería darte. Lo que jamás tuve. Aprendí a elegir mis círculos. Me alejé de la gente superficial. Me rodeé de profesores, mentores, gente que veía mi potencial más allá de mis cicatrices. Y poco a poco empecé a destacar. A los 22 ya tenía un proyecto propio, una pequeña empresa tecnológica enfocada en servicios de automatización para comercios locales. Nadie apostaba por una joven latina sin respaldo familiar, sin contactos, sin capital. Pero yo me convertí en mi propio respaldo. Me volví mi mejor inversión. El primer año fue durísimo. Cometí errores. Perdí dinero. Dudé de mí muchas veces. Pero aprendí. Cada fracaso fue un maestro que me formó sin piedad. Y entonces funcionó. La empresa creció. Ganamos contratos importantes. Nos expandimos. Empecé a dar charlas, a ser invitada a eventos, a aparecer en artículos. Me llamaban,
una promesa joven del emprendimiento. Yo solo sonreía y agradecía. Pero en el fondo sabía la verdad, no era una promesa. Era una realidad forjada a pulso. A los 25 tenía un apartamento propio, un coche, una vida construida desde cero. Lo había logrado sin ayuda, sin familia, sin red de apoyo. Solo con disciplina, con resiliencia, con esa voluntad férrea de no convertirme en víctima de nadie. Y entonces, justo cuando mi vida parecía estar en orden, un mensaje cambió todo. Estaba revisando correos atrasados cuando lo vi. Un nombre que no veía desde los 5 años. Uno que dolía con solo leerlo. Hola, Camila. Soy tu madre. Sé que ha pasado mucho tiempo. Me gustaría hablar contigo. Por favor. Tardé varios minutos en procesar lo que acababa de leer. Mi madre. Después de 20 años. Después de desaparecer. Después de fingir que no existía. ¿Y ahora quería hablar? Releí ese mensaje 20 veces. Y lo único que sentí fue nada. Ni rabia. Ni llanto. Ni alegría. Solo una extraña calma. Como si ya lo hubiera esperado toda la vida, y cuando finalmente ocurrió, simplemente no tuviera espacio emocional para recibirlo. Pensé en ignorarla. Pensé en contestarle con el mismo silencio con el que ella me dejó. Pero no lo hice. Porque entendí que tal vez el universo me había dado una oportunidad. Una oportunidad para cerrar el círculo. Durante años imaginé lo que haría si algún día mi madre volvía. La había recreado en mis pesadillas y en mis fantasías. A veces soñaba que regresaba arrepentida, enferma, suplicando perdón. Otras veces me la imaginaba rica, con otra familia perfecta, solo interesada en presumir su hija exitosa. Pero en todas esas versiones, yo siempre reaccionaba igual, fría, cortante, fuerte. Sin lágrimas. Y sin embargo, cuando vi su mensaje, lo primero que sentí fue un nudo en el estómago. No era tristeza. No era rabia. Era algo más oscuro. Como un eco viejo que volvía a resonar desde las paredes de mi infancia. Hola, Camila. Soy tu madre. Leí esa frase en voz baja. 1, 2, 3 veces. Era como si la palabra madre ya no tuviera sentido. Como si perteneciera a otra vida. A una que me quitaron antes de poder entenderla. El correo era breve. Me decía que vivía en Bogotá, que había estado buscándome durante meses, que alguien le contó que yo había salido adelante. Que quería hablar. Que solo necesitaba unos minutos para explicar. Explicar. Como si 20 años pudieran resumirse en unos minutos. Estuve una semana entera sin responder. No borré el mensaje, pero tampoco lo contesté. Me limité a vivir, a seguir trabajando, a fingir que no me afectaba. Pero cada noche al apagar la luz, su mensaje flotaba en mi mente como una pregunta sin cerrar. Hasta que una noche, mientras miraba al techo en completo silencio, me dije a mí misma. No voy a dejar que tenga el poder de arruinarme esto. Pero sí voy a enfrentarla. Y voy a mirarla a los ojos. Le respondí al día siguiente con un mensaje corto y directo. Estoy en Caracas la próxima semana por trabajo. Si quieres hablar, podemos vernos. Será una sola vez. Dime cuándo. Me contestó en menos de una hora. Me dijo que tomaría un vuelo. Que podía llegar el viernes. Que solo necesitaba verme. Le puse hora y lugar, una cafetería en un centro comercial elegante lejos del barrio donde crecí. Un lugar donde yo pudiera tener el control. Neutral. Frío. Perfecto. Llegó el día. Me vestí con la precisión de quien se pone una armadura. Pantalón sastre, blusa impecable, tacones bajos. El cabello recogido, el rostro neutro. Ningún perfume. Ningún símbolo de ternura. Solo yo, lista para cerrar heridas. Cuando llegué ya estaba allí. Y no la reconocí. Se había teñido el cabello. Llevaba gafas. Tenía el rostro más delgado, los ojos más cansados, las manos inquietas. Pero había algo familiar en la curva de sus labios, en cómo se retorcía los dedos cuando estaba nerviosa.
Me acerqué sin prisa. Ella me miró, y lo supe. Lo supe todo. Que no estaba preparada para verme. Que no esperaba que fuera yo. Que no imaginó que su hija, esa niña que dejó atrás como quien olvida una maleta vieja, se habría convertido en una mujer que no necesitaba nada de ella. Hola, dijo con voz quebrada. Hola, respondí seca sentándome frente a ella. Nos miramos unos segundos. Un silencio denso, espeso, incómodo. Hasta que ella soltó. Estás muy diferente. Hermosa. Exitosa. No sabes cuánto me alegra verte. ¿Por qué estás aquí? La interrumpí sin rodeos. No iba a hacerle fácil el reencuentro. No era un abrazo de película. No era una hija corriendo a los brazos de mamá. Era un juicio. Y yo era la jueza. Ella tragó saliva. Empezó a hablar atropelladamente. Me contó que se fue porque estaba atrapada, que tenía miedo, que el hombre con el que se fue la manipuló, que luego quiso volver pero no se atrevió, que no sabía cómo, las excusas de siempre. La escuché sin interrumpir. Con el rostro firme. Como una estatua. Cuando terminó, me miró como esperando algo. Una palabra. Un perdón. Una lágrima. Algo. Yo solo dije. Tú decidiste irte. Yo decidí sobrevivir. No necesito que expliques más. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no me conmovió. Solo quería que supieras que lo siento, dijo entre sollozos. Lo sé. Pero ya es tarde. Y lo era. Creo que cuando mi madre me buscó, lo hizo aferrada a una ilusión. Quería reencontrarse con la niña que dejó atrás, con la hija de ojos grandes y voz temblorosa que solía seguirla por toda la casa pidiéndole que no se fuera. Pero esa niña ya no existía. Se murió el mismo día que ella cerró la puerta con su maleta roja. Lo que encontró frente a ella fue una mujer. Fría. Clara. Resuelta. Una mujer que no buscaba una madre, sino justicia emocional. Recuerdo su mirada. Me observaba con una mezcla de orgullo y culpa, como si estuviera viendo un reflejo deformado de lo que alguna vez fue. Me dijo que me veía elegante, que estaba impresionada, que jamás imaginó que yo saldría adelante también. Como si hubiera esperado encontrarme rota. Como si me hubiera subestimado hasta el final. Le pregunté por qué había esperado 20 años. ¿Por qué no llamó cuando cumplí 15? ¿O cuando cumplí 18? ¿O cuando necesitaba una firma para la universidad? Me miró como si cada pregunta la apuñalara. No tenía respuestas. Solo frases vacías, no sabía cómo, me daba miedo, no quería hacerte daño. Ya me habías hecho daño, mamá, dije, y no me tembló la voz. Fue la primera vez que la llamé así desde que tenía 5 años. Sonó raro. Ajeno. Como decirle mamá a una desconocida. Entonces cambió de estrategia. Empezó a hablar de segundas oportunidades. De empezar de cero. Me dijo que tenía un hijo de 17 años, mi medio hermano, que quería conocerme. Que tal vez podríamos reconstruir algo. Tuve que contener una carcajada. ¿Reconstruir qué? Una relación que jamás existió. Una historia que ella misma se encargó de borrar. Mira, le dije, no vine aquí para darte una nueva hija. Vine porque necesitaba mirarte a la cara. Necesitaba saber si todavía me afectabas. ¿Y te afecto? Preguntó casi en un susurro. La miré un momento. Y le dije la verdad. Menos de lo que pensaba. Más de lo que quisiera. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control. Era como si todo el peso de sus decisiones le hubiera caído encima en ese instante. Y por primera vez, me dio lástima. No compasión. Lástima. Porque entendí que ella todavía no sabía quién era yo. Porque aún pensaba que bastaba con aparecer y decir perdón para que todo se resolviera. Me ofreció abrazarme. Yo retrocedí. No por odio. Sino porque ya no necesitaba su abrazo. Lo había necesitado a los 6, a los 8, a los 10, no ahora. No estoy aquí para reconectar.
Estoy aquí para dejar ir. ¿No puedes perdonarme? Preguntó entre sollozos. La palabra perdón flotó entre nosotras como un pájaro herido. Y por primera vez le respondí algo que no esperaba. Te perdoné hace años. Pero no para darte otra oportunidad. Te perdoné para poder vivir. Me quedé unos segundos más. Luego me levanté. Le dejé una servilleta al lado con mi número, pero no para que me llamara. Solo por cortesía. Porque ya no tenía odio. Solo indiferencia. Ella se quedó sentada, sola, como una sombra del pasado. Salí de esa cafetería sintiéndome más liviana que nunca. No porque hubiera sanado del todo, sino porque ya no arrastraba el peso de una pregunta sin respuesta. No quería que me quisiera. Ya no lo necesitaba. Ella quería reencontrarse con su hija dulce, pero yo me convertí en algo mucho más fuerte, una mujer completa sin ella. No planeaba volver a verla después de esa conversación. Pero algo en mí no terminaba de estar en paz. Tal vez no era suficiente con cerrarle la puerta. Tal vez necesitaba mostrarle con hechos la vida que había construido sin ella. No por venganza, sino por cierre. Así que una semana después le escribí un mensaje. Mañana a las 11 de la mañana estación Altamira. Te recojo. Quiero mostrarte algo. Me contestó con un simple estaré allí. La recogí en mi auto, un sedán sobrio pero elegante, uno que me compré con mis ahorros después del segundo año de crecimiento de la empresa. Cuando la vi bajarse del metro, supe que estaba nerviosa. Venía vestida con modestia, el cabello recogido como si tuviera miedo de parecer fuera de lugar. Durante los primeros minutos no hablamos. Ella miraba por la ventana. Yo conducía en silencio. Hasta que llegamos a la torre donde está ubicada mi oficina. El edificio es moderno con fachada de vidrio y vigilancia privada. Mientras subíamos por el ascensor, noté cómo miraba todo con ojos sorprendidos. Entramos a la oficina. Mi equipo ya sabía que recibiría a una visitante personal. Nadie preguntó nada. Me limité a mostrarle cada rincón. La sala de reuniones. La pared de reconocimientos. El logo en la entrada. Todo esto lo construí yo, le dije. Desde cero. Ella asintió con un nudo en la garganta. ¿Sin ayuda? Preguntó en voz baja. La única ayuda que tuve fue mi propia hambre de salir adelante. No hubo reproche en mi tono. Solo verdad. Una verdad tan cruda que no necesitaba adornos. Después fuimos al apartamento. Le mostré el lugar donde vivía. Minimalista pero acogedor. Con plantas en las ventanas, libros apilados en las repisas, fotos de lugares que había visitado, pero ninguna foto familiar. Nada que la incluyera. La invité a sentarse. Le preparé un café. Y entonces, por primera vez, fue ella quien comenzó a hablar sin que se lo pidiera. Me habló de cómo se arrepintió cada día de su vida. De cómo el hombre por el que me abandonó la dejó años después, cuando ya estaba embarazada de mi hermano. De cómo no tuvo el valor de regresar, porque le aterraba enfrentar todo lo que había roto. No fue hasta que vi una entrevista tuya por internet que me atreví a escribirte, confesó. Te vi hablando con tanta seguridad, con tanto dominio, y supe que ya no te conocía. Que ya no podía llegar como si nada. No podías, le respondí. Pero necesitaba verte. Solo para saber si todavía tenía una hija. Eso me dolió. Porque entendí que no venía por mí. Venía por ella. Venía a recuperar algo que la atormentaba. Tú perdiste una hija, sí, le dije mirándola a los ojos. Pero no porque yo te la haya quitado. Te la quitaste tú. Se quedó en silencio largo rato. Y luego, por primera vez, no lloró. Solo asintió. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarlo? Pensé la respuesta con cuidado. No. Pero puedes aceptar que ya no tienes un lugar en mi vida. Que me formé sin ti. Que no te odio pero tampoco te necesito. La dejé quedarse esa noche en el sofá, más por humanidad que por otra cosa. Al día siguiente la llevé al aeropuerto. No nos abrazamos. No prometimos volver a hablar.
No dijimos te quiero. Solo nos despedimos con una mirada larga y llena de todo lo que nunca se dijo. Mientras la veía alejarse, entendí que no hay mayor forma de justicia que la existencia plena de alguien que fue abandonado. Ella vio lo que había perdido. Y yo vi lo que había ganado. Mucha gente cree que el perdón es para los otros. Para los que te lastiman. Para los que te abandonan. Pero no. El perdón no es un regalo que le das al culpable. Es una llave que usas para dejar de vivir encerrado en el mismo cuarto oscuro. Eso fue lo que entendí después de verla. No me equivoqué al enfrentarla. No fue un error abrirle la puerta, dejarla entrar, mostrarle lo que logré. Porque lo hice desde el lugar correcto. Ya no buscaba amor. No esperaba reconocimiento. Mucho menos una relación. Lo único que necesitaba era cerrar la herida. Esa herida abierta desde los 5 años. Esa cicatriz invisible que me acompañó toda la infancia, la adolescencia y aún en mi adultez, como una sombra que susurraba, no eres suficiente en los momentos más vulnerables. Cuando era niña, creía que si mi madre regresaba todo se arreglaría. Luego en la adolescencia, soñaba con verla rogando por mi perdón. Y más tarde, cuando me convertí en adulta, imaginaba que de llegar a verla, simplemente me reiría en su cara. Pero la realidad no fue ninguna de esas versiones. La realidad fue que me senté frente a ella, la escuché y descubrí que ya no tenía el poder de hacerme daño. Que yo había crecido. Que me había reconstruido a tal punto que su presencia ya no era una amenaza, sino una confirmación de mi fortaleza. Durante años me sentí incompleta. Como si me faltara algo para cerrar el círculo. Pensé que sería su perdón. O sus lágrimas. O su muerte tal vez. Pero no. Era mi decisión lo que me completaba. Mi decisión de vivir libre de su abandono. Mi decisión de no perpetuar el dolor. Mi decisión de no permitir que mi historia quedara atrapada en un capítulo de traición. Después de verla, me sentí más ligera. No mejor. No feliz. Solo libre. Como si al final de todo, el perdón no se tratara de ella, sino de mí. De mi capacidad para mirar atrás sin romperme. No compartí con nadie lo que pasó. Mis amigos cercanos solo sabían que una mujer del pasado había venido a verme. No quise dramatizarlo. No quise hacerlo parte de mi narrativa pública. Porque entendí que ella no merecía protagonismo. Solo merecía un cierre discreto. Me preguntan a veces por qué nunca busqué formar mi propia familia. Tal vez porque durante mucho tiempo no entendía el concepto. No confiaba en él. Me parecía una trampa emocional. Algo que un día podía desaparecer sin previo aviso. Pero lentamente y con esfuerzo, empecé a abrirme. No al romanticismo barato ni a las historias perfectas. Sino a la posibilidad de amar sin miedo. De confiar sin necesidad de depender. De construir vínculos distintos a los que me tocó vivir. Y todo eso empezó el día que decidí que no necesitaba una madre. Que lo único que necesitaba era vivir sin esperar que alguien regresara a rescatarme. Porque yo ya me había rescatado. No volví a saber de ella. No me llamó. No me escribió. No intentó forzar otra reunión ni insistió en tener una segunda oportunidad. Tal vez entendió lo que no le dije directamente, que ya no era bienvenida en mi vida. Que no había espacio para ella en el mundo que construí. Que llegó tarde. Demasiado tarde. Y me alegra que haya sido así. No porque me guste el silencio, sino porque aprendí a respetar la paz que me costó años ganar. Porque entendí que hay personas que por mucho que compartan tu sangre, no tienen por qué seguir en tu camino. Mi vida siguió. No cambió radicalmente después de verla, pero sí se sintió más nítida. Como si hubiera limpiado una ventana que llevaba demasiado tiempo empañada. El aire se volvió más liviano. Mi historia más mía. Pude mirar fotos antiguas sin tristeza. Pude hablar de mi infancia sin el nudo en la garganta. Pude ver madres con sus hijas en la calle sin sentir celos. Porque ya no era una niña mirando hacia atrás. Era una mujer que había conquistado su presente. Nunca necesité que ella me amara.
Lo que necesitaba era dejar de sentirme defectuosa por no haber sido amada. Y esa fue la gran lección: no todo lo que perdemos es una tragedia. A veces, lo que se va es exactamente lo que necesitaba irse para que podamos florecer. Hoy tengo 30 años. Dirijo mi empresa. He viajado. He amado. He perdido también. No soy invulnerable. Pero ya no estoy rota. Ya no camino con heridas abiertas disfrazadas de fuerza. Mi fortaleza ahora viene de otro lugar. De uno más real. Más limpio. A veces cuando me miro al espejo, me veo a los 5 años. Veo a esa niña sola en el pasillo con su muñeca rota y los ojos clavados en una puerta que nunca se volvió a abrir. Y le sonrío. Le digo con todo el amor que nunca recibió: lo lograste. Te fallaron todos, pero tú no te fallaste a ti misma. Y si hay algo que me deja dormir tranquila por las noches, es eso. Saber que me convertí en alguien de quien esa niña estaría orgullosa. Saber que caminé sola durante mucho tiempo, pero no me perdí. Saber que me construí con mis propias manos, y que no necesito que nadie regrese para completarme. Porque esta soy yo. Entera. Libre. Y suficiente.